también aclarar una cosa. Aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos. Buenas noches. Las palabras del presidente sobre los hechos de Nuevo Laredo y lo que parece ser la ejecución de 5 personas por parte de soldados del ejército mexicano. Pero ¿quiénes eran los hombres que murieron el domingo en Nuevo Laredo? Imagen Noticias entró a sus perfiles de Facebook para tener un poco más de información. Uno de los abatidos fue Alejandro Trujillo. En todas las fotografías que subía a redes mostraba el rostro. Era padre de un niño pequeño, a quien también presumía en su perfil. Gustavo Ángel Suárez aparece en su perfil de Facebook como el sinvergüenza. En la mayoría de sus fotos sale con alguna parte del rostro oculto. Tenía solo algunos videos y pocas fotografías de un viaje a Las Vegas. Desde morro fui rifado, por eso al jale le entré. Me gustó el refuego, por eso en el jale sigo. A varios amigos les han tocado perder. Con William Mata ocurre lo mismo. En todas sus fotografías aparece con el rostro cubierto. Subía videos de rap como este. Mi vida no fue fácil, pero ya me está gustando. Chingos de envidiosos, pero para adelante. Ya les puse punto y aparte. Recombate el sistema, las de los comandantes. En el marquís las del comando y las de Chalino Sánchez. Agresivo, siempre positivo. Horas después de que se conocieran los hechos donde fue asesinado William Mata, algunos conocidos subieron fotografías de él, donde lamentaban su muerte. En ellas aparecía armado o con uniforme camuflado. Lo identificaban como el comandante Willy Mata. Y también le dedicaban canciones. Siempre es el bueno, pues es el que maneja. El huicho con la tabla por si alguno se apendeja. El Willy va de traca y esto se le hizo costumbre. Siempre andan al vergazo, gabacha a todo volumen. El Willy se le miró jalar desde morrito. Anda bien artillado en una troca de huevito. Los vidrios bien oscuros resaltan su color blanca. Lo mismo ocurre con uno de los sobrevivientes, Luis Gerardo Martínez. Él contaba con 2 perfiles de Facebook y en los 2 no muestra por completo su rostro. Además presume ser parte de un grupo armado del Cártel del Noreste en Coahuila y tiene alusiones al cártel en sus 2 perfiles. Caso contrario ocurre con Jonathan Aguilar, quien en la mayoría de sus fotos da el rostro y aparece sonriente. Según fotografías que subieron sus familiares, tenía tan solo 21 años. Solo en una fotografía de su perfil aparece con el rostro tapado y junto a un altar de la Santa Muerte. Gustavo Pérez Benítez, quien no tiene registro de algún perfil en redes sociales, pero sus familiares lo recuerdan como una persona alegre y de familia. Le decían Tabito. Su madre subió a Facebook ayer parte de su funeral, con la música favorita de Gustavo. Las personas que murieron en sus perfiles de Facebook. Anoche adelantamos aquí que 4 soldados que estuvieron en estos hechos en Nuevo León habían sido ya procesados o estaban siendo ya procesados por autoridades militares y que inclusive habían sido entrevistados por la Fiscalía General de la República. Los 4 soldados, informamos, están presos en la cárcel del Campo Militar número 1, imputados por el delito de desobediencia por la justicia militar. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Y hoy, más o menos a las 4 de la tarde, Ciudad Obregón, Sonora, fue escenario de una balacera a unos metros afuera del Centro del Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, el Cebetis de Cajeme. ¡Ay, Dios santo! Tranquilos, plebes, los de allá vénganse para acá. Tranquilos, no lloren, tranquilos, vienen, tranquilos. Los de allá vénganse para acá, plebes, vénganse para acá. Los sentidos atentos. ¿Quién es? ¿Están suelto? Están refugiando un carro. Acá atrás.
La Secretaría de Seguridad Estatal informó que se trató de un ataque directo contra 2 personas, dos muertos. Ningún alumno, por fortuna, de este plantel resultó herido. Bueno, y regresando a México, 3 años después de su detención, la Fiscalía General de la República entregó en extradición a Estados Unidos a Ismael Quintero Arellanos, mejor conocido como El Fierro o Mayel, sobrino de Rafael Caro Quintero, líder del extinto Cártel de Guadalajara. A Ismael Quintero lo requiere una Corte Federal de Nueva York por asociación delictuosa, delitos contra la salud y portación ilegal de armas. Ismael fue detenido desde enero del 2020 en Culiacán, Sinaloa. Bueno, Elon Musk, presidente de Tesla, anunció, como lo vimos ayer ante sus inversionistas, la planta que van a construir en Nuevo León, pero no dio mayores detalles. Por la mañana hablamos con el gobernador Samuel García, quien estuvo ayer ahí en Texas, y él nos dio más información. I believe the governor is here. En Nuevo León amanecimos hoy muy contentos porque son de esas noticias que llaman los gringos game changers, donde se dan una cada 50 años, y que nos haya tocado a México y a Nuevo León ser los captadores de toda esa inversión, obviamente pues nos tiene de manteles largos. Gigafactory México. La nueva planta de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, podría convertirse en una de las maravillas del mundo moderno. Al menos, según lo que se sabe del proyecto y según el gobernador de Nuevo León, Samuel García. De acuerdo con el gobernador, esta será la planta más grande del mundo. Pero no solo la planta de Tesla más grande del mundo. Será la planta más grande del mundo que haya construido cualquier empresa. Además, buscarán construirla en tiempo récord. Según el gobernador, su construcción podría iniciar en este mismo mes y el reto es terminarla en menos de 9 meses, tiempo que tardaron en construir la planta de Shanghái. El director del área de construcción me decía que cuando construyó la fábrica de Shanghái, metió turbo, triples turnos, muchos frentes. Si logran romper el récord de Shanghái, pues imagínate ese récord de tener la planta este mismo año. Sería un lujo que México yo creo que no habíamos visto. El gobernador Samuel García aseguró que todo está listo para comenzar la construcción. Los terrenos ya fueron comprados y notariados hace un par de meses, por lo que no tendrán que enfrentarse a litigios o presentación de amparos. La primera fase de inversión será, como lo había dicho el gobierno federal, de unos 5,000 o 6,000 millones de dólares. Pero eso será solo el inicio, porque según Samuel García, Elon Musk usará la planta de Nuevo León para construir autos, pero también podría usarla para producir energía, baterías, chips, litio, níquel, cobalto o incluso electricidad para buques y aviones. Alrededor de esa fase y de esa fábrica viene también todo el ecosistema y un mundo de proveedores que van a traer una derrama a Nuevo León nunca antes vista. ¿De qué tamaño es la inversión de Tesla en Nuevo León? Se habla de entre 5,000 y 6,000 millones de dólares en esta primera fase. Es mucho dinero, sí. Es el doble, por ejemplo, del presupuesto que va a tener la UNAM en este año, pero también es apenas la 10ª parte de lo que se recibió el año pasado por remesas que mandan los mexicanos, por dólares que mandan los mexicanos, principalmente de Estados Unidos. Valga la comparación. Hay que tomar en cuenta que además de la inversión, la planta de Tesla en Santa Catarina va a generar, así se ha dicho, muchos empleos. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, habló de unos 6,000 empleos y de hecho en la página de Tesla, en su bolsa de trabajo, ya hay vacantes para la planta, por si alguien quiere. Por ejemplo, un puesto de analista en el área de operaciones comerciales, ahí está. La página dice explícitamente que es para la nueva fábrica en México, la Gigafactory México. Los sueldos de Tesla no son públicos, pero según analistas, ese puesto va a tener un sueldo
sueldo base de unos 25,000 pesos al mes, además de prestaciones. En otras cosas, anoche, aproximadamente a las 11 de la noche, es decir, 10 horas después de que fue subido, Twitter bajó este tuit que presentamos. Es el tuit en el que se propone usar una bala para solucionar el problema que representa para el país la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Twitter lo bajó con esta leyenda: es un tuit que incumple nuestras reglas, las reglas de Twitter. Pero quedan las preguntas: ¿quién lo subió? ¿Quién lo produjo? ¿De quién fue la idea de querer solucionar el problema, Norma Piña, con una bala, con un disparo? Por lo que hemos investigado, podemos informar que hasta hace unos momentos ninguna autoridad federal había denunciado ese mensaje. Sobre el tema se expresaron primero la Asociación de Magistrados y Jueces Federales, reprobaron enérgicamente la publicación que circula en redes sociales que incita a la violencia, consecuencias, y dicen, de un discurso de odio hacia las funciones del Poder Judicial. También se expresó la Barra Mexicana Colegio de Abogados para exhortar al presidente López Obrador y al Congreso a conducirse con respeto en sus expresiones sobre el Poder Judicial. Dice la Barra de Abogados que denostar, ofender, calumniar el trabajo de los impartidores de justicia solo debilita la democracia y al sistema jurídico. Y agregaron que nadie tiene derecho a violentar o agredir a las y los jueces mexicanos. Casi en simultáneo, el titular de los medios públicos del gobierno federal, Genaro Villamil, tuiteó, y que quede para el registro, tuiteó, para no olvidar, la actual ministra de la presidenta de la Corte, Norma Piña, llegó en 2015 a la Corte con el apoyo del consejero jurídico del peñismo, Humberto Castillejos, ex cuñado de Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna. Justo lo que los jueces y magistrados federales y la Barra de Abogados piden que no se haga, pero bueno, hoy se hizo. Antes de los comunicados, en la mañanera, el presidente López Obrador dijo esto. Es indudable que existe mucha corrupción en el Poder Judicial. Para eso es la judicatura. Es una institución del Poder Judicial para vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Nada más que esa institución no hace nada, está ahí de florero, de adorno. ¿Qué juez ha sido juzgado? Veremos si mañana una autoridad federal inicia una investigación por el mensaje para intimidar a la presidenta de la Corte, o veremos si los abogados presentan una denuncia. Y también permítanme porque no puedo dejar de decirlo. Mandarle un saludo a Edmundo Jacobo, que ha sido el secretario ejecutivo, un funcionario ejemplar en el Instituto Nacional Electoral, Perdón, no sé por qué me pasó, pero bueno. Gracias. Edmundo Jacobo, que es un funcionario que ha tenido 15 años y que ha sido muy importante y que hoy amanece despedido por estas nuevas reglas. Bueno, con esta... Perdón. Esa mujer que no pudo contener las lágrimas es una de las políticas más experimentadas, más prestigiadas y más talentosas que ha tenido México en los últimos años. Es Patricia Mercado, hoy legisladora de Movimiento Ciudadano. Y es que así están los ánimos. Hoy que ya entró en vigor el llamado Plan B, las leyes del Plan B
de la reforma electoral, las leyes que estaban pendientes y que sí tocan al INE. Con ello entró en vigor un transitorio que ordenó la inmediata desaparición del cargo de secretario ejecutivo del Consejo General, cargo que desempeñaba Edmundo Jacobo. Se fue, tal como lo refería Patricia Mercado. En contra de esta medida, a las 7 horas de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación, el INE presentó un recurso de urgente resolución ante el Tribunal Electoral para que sea restituido Edmundo Jacobo. Por su parte, él presentó un amparo. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, confió en que los jueces les van a dar la razón y en que Edmundo Jacobo va a ser repuesto en su cargo. Mañana van a sesionar los consejeros para ir analizando cómo aplicarán el plan B. Lo que menos quieren los consejeros es darle excusas a sus detractores. Porque en el INE la ley es la ley, aunque sea mal hecha e inconstitucional, pero ya eso lo tendrán que definir los tribunales en su momento. Aunque la ley no nos guste, aunque sea una ley mal hecha, aunque sea una ley regresiva, el INE va a tener que comenzar a aplicarla. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los legisladores de la oposición anunciaron que van a interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias contra el Plan B. Ahora veamos esto, por favor, porque ocurrió esta tarde. El conductor de una pipa de agua que provocó un choque múltiple en el túnel de la avenida Río Mixcoac a la altura de la avenida Insurgentes. 7 fueron los heridos. El conductor de la pipa huyó y lo hizo durante los operativos mientras se atendía a los heridos. Sin embargo, ya es buscado por las autoridades. ¡Qué imagen! Bueno, y el espectáculo que se dio hoy en el Congreso de la Ciudad de México no tiene comparación. Lo comenzó la diputada de Morena, Marcela Fuentes, quien presentó un punto de acuerdo denunciando un contrato irregular en la alcaldía Álvaro Obregón, acusando directamente a Lía Limón. La revisión de la Auditoría Superior está revelando que se revisó un contrato por 12.840.000 pesos con la empresa ABC, estudio para rehabilitar un edificio de protección civil en Álvaro Obregón. ¿Van a atreverse a votar a favor de que la alcaldesa Lía Limón dé la cara y asuma su responsabilidad, o tratarán de encubrirla como lo han hecho hasta ahora? Solo que la diputada parece que no leyó bien el contrato, porque no lo firmó la actual administración de Lía Limón, sino la pasada, la administración de Laida Sansores, y los diputados panistas no se la dejaron pasar. Este contrato por casi 13 millones de pesos, ¿qué fecha creen que es? El 21 de mayo del 2021. Durante la gestión ni más ni menos que de nuestra gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Eso significa que las irregularidades que bien denuncian en este punto de acuerdo Morena son irregularidades que se dieron durante la administración morenista de la alcaldesa en ese entonces, Laida Sansores, de Álvaro Obregón. Por supuesto que los morenistas no supieron ni qué hacer después de esto. Los ánimos, eso sí, se alebrestaron, hubo gritos, empujones por el control del micrófono. Arriba de la mesa directiva, las diputadas, como vemos en pantalla, los diputados de Morena acusaron a las diputadas panistas de violentar a su compañera Marcela Fuentes, cito textual, día tras día. Más de 4 horas duró esta discusión y al final se tuvo que cancelar la sesión por falta de quórum. Más tarde respondió la aludida, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Tuiteó este mensaje: los diputados de Morena en la Ciudad de México presentaron punto de acuerdo pidiendo que yo informe sobre la corrupción de Laida Sansores y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a contratos en su gestión como alcaldesa. Con gusto lo hago. Laida Sansores usando un hashtag Laida Sansores. Se la pusieron corrupta en bandeja.
Se la pusieron en bandeja a Ciro. Y en otras cosas, el canciller Marcelo Ebrard participó en la reunión de ministros de Exterior del G20 en Nueva Delhi, en India. Pidió a las 20 mayores economías del mundo que hagan más para combatir el tráfico de armas. Advirtió que hay una mayor disponibilidad de armas en parte de la guerra entre Ucrania y Rusia. También aseguró que la lucha contra el tráfico de drogas, en particular el fentanilo, requiere de la cooperación internacional. Por cierto, que también el canciller Ebrard aprovechó para reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, con Antony Blinken. Y luego de esto tuiteó: México siempre ha sido respetuoso de los procesos legislativos en Estados Unidos y demanda el mismo respeto para con los nuestros. Es un asunto esencial, el respeto mutuo a nuestras soberanías. También comentamos sobre la lucha contra el fentanilo. Gracias, Claudia. Ahí la foto del encuentro. Ciro, no me puedo ir. ¿Qué hay? No me puedo ir porque hoy el expresidente Felipe Calderón debió participar como ponente en un foro de la Fundación Ultraconservadora, Instituto Atlántico de Gobierno. ¿Qué es eso de ultraconservadora? Dejémoslo en Instituto Atlántico de Gobierno, ¿no? Pero Bueno. bueno, ¿y qué iba a hacer ahí? Así la califican, pero él encabezaría, el expresidente Felipe Calderón encabezaría con el expresidente del gobierno español, José María Aznar, el evento, la inauguración. Se anunció a última hora que Felipe Calderón no estaría en el acto. Se desconoce si tendría alguna intervención directamente en el instituto. Tampoco se dieron detalles ni por parte de Felipe Calderón, quien no ha dicho nada al respecto, ni tampoco por parte de la Fundación. Lo único que se ha visto desde el veredicto contra Genaro García Luna, o por lo menos la única fotografía donde se le ha visto, es en esta, con el expresidente colombiano Iván Duque expresando que hablaron de diversos temas, compartieron juntos, pero esto fue, él lo tuitea el 2 de marzo, sin embargo, aquí tenemos el mismo tuit desde la cuenta oficial de Iván Duque el 27 de febrero, es decir, hace 3 días. Es lo único que se sabe hasta este momento. Hablaría de la democracia en América Latina frente a los populismos, pero no llegó. Gracias, Claudia. Buenas noches, Ciro. Gracias. Debo reconocer que como prácticamente nunca me pasa, hoy me quedé con muchas dudas sobre los dichos del presidente. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas noches. Buenas ¿Qué noches. dichos? Dijo el presidente que ya había hablado, y hasta mostró videos, con los presidentes de Argentina, de Brasil, de Colombia. Que hablará, ¿no? No, que ya había hablado con ellos para hacer una reunión. En abril. En abril, para que luego vengan y a todos a México, porque quiere hacer un como PASIC latinoamericano. Fue lo que entendí. ¿Cómo podríamos tener un PASIC con estos países de América Latina? Con algunos ya tenemos comercio. Hay que recordar que en algún momento buscamos... ¿El PASIC es un somnífero? ¿Qué es un somnífero. ¿Pero qué es el PASIC? Porque trata de combatir la inflación y la carestía y no ha tenido muchos resultados. A ver, pero el presidente hizo política, hombre. A ver, pero es que ¿En qué va a ayudar a que baje el precio del pollo, del huevo en México? Un acuerdo con Cuba. O un acuerdo con Bolivia. Argentina, la cual después de 20 años ya estamos volviendo a importar a partir de hoy carne deshuesada. No sé, porque además las inflaciones allá en Argentina andan por el 95%, en Colombia el 13%, en Cuba arriba del 36%. No me queda muy ¿dónde claro. vas? Que no me queda muy claro. Pues entonces espérate o pregunta. No, ya pregunté, pero todo el mundo dice, no, ya le dijeron al secretario de Hacienda y a la secretaria de Economía que se encarguen y que lo preparen. No entiendo cuál es la lógica y cómo nos podría ayudar. Hay que recordar, insisto, en algún momento México trató de hacer un tratado de libre comercio con Argentina y Brasil y nos batearon. No les gusta mucho el libre comercio. Tenemos acuerdos comerciales con Colombia. No entiendo. No te preocupes tanto por esas cosas, hombre. No. Va a ser una buena foto, un buen Zoom con los presidentes y luego no va a pasar nada. Primero va a ser una videollamada y luego se van a... Lo que nos deberíamos preocupar es de cómo bajar la inflación. Esa es otra historia. Que sigue muy Lo demás alta. es política y ya. Y va a ser una foto, va a salir los presidentes, el señor de Cuba, Canel. Y que nos explique cómo le hace con una inflación del Menos mal que no 30 y tantos invitaron por ciento. al de Venezuela.
No, no lo invitaron. Todavía. No, vámonos a otras cosas, David. Mejor remátala, David. Uno de los dioses del neoliberalismo, Agustín Carstens, recibirá el próximo 6 de marzo el premio Rey de España por sus aportaciones a la economía mundial. Tengan para que se entretengan. Javier. Ciro, de regreso, la nueva lista de seleccionados. Hay vacas sagradas, hay jóvenes. ¿Quién falta, quién sobra? Empieza la era de Diego Coca con la selección mexicana. Lo dijimos los 6 años del gobierno de Felipe Calderón, los 6 años del de Peña Nieto, y lo repetimos esta noche, en el 5º año del presidente López Obrador. No solo la seguridad, sino el destino y la vida de miles de millones de mexicanos depende en buena medida de la protección de las Fuerzas Armadas, es decir, del Ejército y la Marina, de los soldados y de los marinos, muchos de ellos reconvertidos en guardias nacionales. Nada justifica un exceso, ni en 2008 ni hoy. Pero servirse de un hecho como el de Nuevo Laredo para agredir al ejército mexicano es cuando menos una conducta mal agradecida, propia de oportunistas. Es una conducta miserable. Que se investigue y en su caso sancione a 1, 2, 3 soldados. Pero el ejército mexicano es otra cosa. Y la deuda que los mexicanos tienen con el ejército, con el servicio que el ejército ha prestado a los mexicanos en tareas de seguridad desde 2006, es una deuda impagable. Lo dijimos entonces, lo decimos hoy. Cuidemos a nuestro ejército. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.